Te voy a decir algo que puede incomodarte, pero si te quedas hasta el final, puede cambiar la forma en la que entiendes el amor para siempre. No es el amor lo que vuelve loco a un hombre, es su ego mal entendido. Y cuando alguien cree que necesita herirlo para ser amado, en realidad está entrando en un juego peligroso. El juego de la validación, del poder, de la dependencia emocional. Porque escúchame bien, un hombre no se enamora cuando lo hace sentir menos. Se obsesiona cuando siente que puede perder a alguien que no necesita de él para existir. Ahí es donde la psicología cambia por completo. El ego masculino no se rompe con ataques, se descoloca con presencia, se desarma cuando deja de ser el centro, se inquieta cuando ya no tiene control sobre tu atención. Y en ese instante, cuando deja de sentirse seguro, empieza a mirarte diferente, empieza a cuestionarse, empieza a sentir, pero cuidado, porque no estás jugando con su mente, estás despertando la tuya. Hoy no te voy a enseñar a herir a nadie, te voy a enseñar a convertirte en alguien imposible de ignorar. Alguien que no se persigue, se elige. Porque cuando tú cambias tu valor, no necesitas tocar su ego. Él solo va a sentir que te está perdiendo, incluso cuando aún estás ahí. Hay algo que tienes que entender antes de intentar jugar con el ego de alguien, porque muchas personas creen que herir el ego es decir palabras duras, ignorar sin sentido o provocar celos, pero eso no despierta amor. Eso solo despierta inseguridad, y la inseguridad nunca construye algo real. Lo que verdaderamente sacude el ego de un hombre no es el ataque, es la pérdida de control. Es cuando él se da cuenta de que ya no puede predecirte, de que no dependes de su atención, de que tu mundo no gira alrededor de su validación. Ahí es donde su mente empieza a inquietarse, porque el ego necesita sentirse necesario, necesita sentirse elegido constantemente, y cuando eso deja de suceder, entra en conflicto. Recuerdo una etapa de mi vida donde yo pensaba que para mantener el interés tenía que darlo todo, estar siempre disponible, responder de inmediato, demostrar más de la cuenta, y lo único que generaba era lo contrario: rutina, costumbre, falta de emoción, no había misterio, no había desafío, no había crecimiento, hasta que entendí algo que cambió completamente mi forma de relacionarme. El verdadero valor no se demuestra entregándolo todo de golpe, se construye manteniendo tu esencia intacta, incluso cuando alguien más espera que la sacrifiques. Porque cuando tú dejas de actuar desde la necesidad y empiezas a actuar desde la elección, algo cambia, tu energía cambia, tu presencia cambia. Ya no estás buscando aprobación, estás marcando un estándar. Y eso, sin necesidad de palabras, se siente. Se percibe en cómo hablas, en cómo te mueves, en lo que permites y en lo que no. Y ahí es donde el ego empieza a incomodarse, no porque lo estés atacando, sino porque ya no puede dominar la dinámica. Mucha gente cree que el silencio es indiferencia, pero el silencio bien usado es poder. Cuando no reaccionas impulsivamente, cuando no corres detrás de cada señal, cuando no llenas todos los espacios, estás creando algo mucho más fuerte que cualquier intento de manipulación. Estás generando presencia emocional. Y esa presencia deja huella, porque no es común. Lo común es la necesidad, lo común es la sobreexplicación, lo común es el miedo a perder. Pero cuando tú no entras en ese patrón, te vuelves diferente. Y lo diferente se recuerda. También entendí que no se trata de alejarse por estrategia, sino de tener una vida que realmente no necesite girar alrededor de alguien más. Porque cuando tú tienes propósito, metas, disciplina, crecimiento, no necesitas fingir desinterés, simplemente estás enfocado. Y ese enfoque genera atracción de una manera natural, porque transmite estabilidad, dirección, seguridad. No estás disponible todo el tiempo, no porque quieras generar impacto, sino porque tienes una vida que atender. Y eso es lo que realmente descoloca a alguien. Porque ya no eres predecible, ya no eres constante sin reciprocidad, ya no eres fácil de leer. Y en ese momento la mente empieza a trabajar, empieza a cuestionarse, empieza a intentar entender qué cambió. Pero lo que cambió no fue la dinámica, fuiste tú. Por eso
te digo algo con total claridad. No necesitas herir el ego de nadie para que te ame. Necesitas construir un valor tan sólido en ti que la sola idea de perderte sea lo que realmente sacuda su mundo. Porque al final no se trata de controlar a alguien, se trata de convertirte en alguien que no se puede reemplazar fácilmente. Hay una verdad que muchas personas evitan aceptar, y es que cuando tú persigues constantemente, dejas de ser un reto y te conviertes en una certeza, y lo que es certeza pierde emoción. No porque no tenga valor, sino porque deja de sentirse como algo que se puede perder. Y cuando alguien siente que ya te tiene asegurado, inconscientemente deja de invertir la misma energía. Por eso no se trata de jugar juegos, se trata de entender cómo funciona la mente humana. Lo fácil se disfruta, pero lo que se conquista se respeta, se cuida y se valora de otra manera. Durante mucho tiempo creí que demostrar interés significaba estar siempre presente, responder rápido, adaptarme a los tiempos de la otra persona, hacerle sentir que podía contar conmigo en cualquier momento. Y aunque eso suena noble, en exceso se convierte en algo peligroso, porque elimina el espacio necesario para que la otra persona te piense, te extrañe, te busque desde su propia iniciativa. Cuando no hay espacio, no hay deseo. Cuando todo está disponible, nada se vuelve especial. Recuerdo claramente una situación en la que estaba completamente enfocado en alguien, pero en lugar de generar conexión, estaba generando costumbre. Yo iniciaba las conversaciones, yo sostenía la interacción, yo estaba ahí sin falta, y un día decidí hacer algo diferente, no como un juego, sino como un acto de respeto hacia mí mismo. Dejé de estar disponible todo el tiempo. No desaparecí, no fui indiferente, simplemente empecé a vivir mi vida sin poner a esa persona en el centro de mi atención. Y fue ahí cuando algo cambió. La dinámica cambió. El interés empezó a fluir desde el otro lado. No porque hice algo extraordinario, sino porque dejé de sobreentregarme. Porque cuando tú tienes una vida activa, cuando tienes metas, cuando estás construyendo algo, no necesitas fingir misterio. El misterio se genera solo. No estás siempre disponible porque estás ocupado creciendo. No respondes de inmediato porque estás enfocado en lo que realmente importa. No buscas llenar cada silencio porque entiendes que el silencio también comunica. Y ese silencio bien llevado tiene un poder enorme, porque en ese espacio es donde la mente del otro empieza a trabajar. Empieza a preguntarse qué estás haciendo, con quién estás, por qué ya no estás tan presente como antes. Y ahí es donde el interés deja de ser unilateral y se convierte en algo recíproco. Pero esto solo sucede cuando tu ausencia no es una estrategia vacía, sino el reflejo de una vida con propósito. No se trata de ignorar, se trata de no depender, no se trata de alejarte para manipular, se trata de acercarte a ti mismo. Cuando tú dejas de girar alrededor de alguien, automáticamente cambias la percepción que esa persona tiene de ti. Ya no eres alguien que está esperando atención, eres alguien que está eligiendo compartir su tiempo. Y eso cambia todo, porque el verdadero atractivo no está en cuánto das, sino en cómo te valoras mientras das. Si estás siempre disponible sin recibir lo mismo, comunicas que tu tiempo no es valioso. Pero cuando cuidas tu espacio, cuando respetas tu tiempo, cuando no necesitas estar constantemente presente para sentirte seguro, estás mostrando un nivel de madurez emocional que no es común. Y lo que no es común se vuelve interesante. Al final no se trata de que alguien te descubra porque desapareciste, se trata de que te descubra porque nunca te perdiste a ti mismo en el intento de gustar. Hay algo que cambia por completo la dinámica entre dos personas y no es lo que dices, no es cómo te ves, ni siquiera es lo que haces, es cómo te percibes a ti mismo cuando nadie te está mirando. Porque cuando una persona vive buscando validación se nota, se siente en su tono, en su lenguaje corporal, en la forma en la que duda antes de expresarse, en cómo mide cada palabra esperando aprobación. Y eso, aunque muchos no lo entiendan, debilita cualquier tipo de atracción porque comunica dependencia emocional. Durante mucho tiempo, sin darme cuenta, yo también caí en ese patrón. Buscaba señales, aprobación, pequeñas respuestas que me confirmaran que iba por buen camino. Y cada vez que no las recibía, algo dentro de mí se desestabilizaba. Empezaba a cuestionarme, a ajustar mi forma de ser, a pensar que tenía que cambiar para gustar más. Y ese fue el error más grande,
porque en ese intento de agradar me estaba alejando de mí mismo, estaba negociando mi esencia por aceptación momentánea. Pero hay un punto en la vida donde entiendes algo que lo cambia todo. El valor propio no se negocia, se sostiene. Y cuando tú realmente te valoras, dejas de pedir permiso para ser quien eres. Ya no necesitas que alguien más valide tu forma de pensar, tu forma de sentir, tu forma de expresarte. Empiezas a hablar con seguridad, no porque tengas todas las respuestas, sino porque confías en lo que eres. Y esa seguridad no es arrogancia, es coherencia interna. Porque cuando tú estás alineado contigo mismo, no necesitas exagerar, no necesitas impresionar, no necesitas convencer a nadie de tu valor, simplemente eres. Y en esa naturalidad hay una fuerza que no se puede fingir. Es una presencia tranquila, firme, que no busca atención, pero inevitablemente la genera. Recuerdo claramente una conversación en la que antes habría intentado decir lo correcto para agradar, para encajar, para no generar rechazo. Pero en ese momento decidí hablar desde mi verdad, sin adornos, sin miedo a no gustar. Y lo curioso fue que la reacción fue completamente diferente. No porque lo que dije fuera perfecto, sino porque fue auténtico. Porque no había necesidad detrás, había claridad. Y cuando tú dejas de buscar aprobación constante, algo poderoso ocurre. Empiezas a filtrar, no a perseguir. Ya no estás intentando gustarle a todo el mundo. Estás permitiendo que solo las personas correctas se queden. Y eso cambia completamente tu energía, porque dejas de actuar desde la escasez y empiezas a moverte desde la abundancia emocional. No cambias tu esencia para gustar. Y eso, aunque parezca arriesgado, es lo que realmente genera respeto. Porque la gente puede percibir cuando alguien está actuando, cuando alguien está ajustándose para encajar, cuando alguien está tratando de ser lo que no es. Y aunque al principio eso pueda atraer, con el tiempo se cae porque no es sostenible. Pero cuando tú eres auténtico, cuando te mantienes firme en quién eres, incluso si eso significa no agradar a todos, generas algo mucho más fuerte que la aprobación, generas admiración. Y esa admiración nace porque no eres moldeable, no eres manipulable, no eres alguien que se pierde por la atención de otro. Eres alguien que se elige primero y desde ahí elige compartir su vida. Al final, no hay técnica más poderosa que una persona que no necesita demostrar su valor porque ya lo conoce. Hay una trampa silenciosa en la que muchas personas caen sin darse cuenta, y es empezar a competir por la atención de alguien que no ha decidido realmente valorarlas. Y lo más peligroso de esto no es la competencia en sí, es lo que comunica. Porque en el momento en que tú entras en esa dinámica, estás diciendo sin palabras que estás dispuesto a bajar tu estándar con tal de ser elegido. Y eso automáticamente te coloca en una posición inferior, no porque valgas menos, sino porque estás actuando como si lo hicieras. Yo también estuve ahí. Recuerdo momentos en los que notaba distancia, falta de interés, respuestas frías, y en lugar de detenerme, de observar, de respetarme, hacía lo contrario. Intentaba dar más, estar más presente, ser más interesante, como si tuviera que ganarme un lugar que nunca debió ser una competencia. Y lo único que lograba era desgastarme, perder claridad y, lo más importante, perderme a mí mismo. Porque cuando tú compites por atención, dejas de ser tú y te conviertes en una versión adaptada a lo que crees que la otra persona quiere. Empiezas a medir tus palabras, a analizar tus acciones, a sobrepensar cada interacción, y en ese proceso te desconectas de tu autenticidad. Ya no estás eligiendo, estás esperando ser elegido. Pero hay un punto donde entiendes algo que cambia todo. Si tienes que competir por atención, ya estás en el lugar equivocado. El respeto no se negocia, el interés genuino no se fuerza y la atención real no se mendiga. Cuando alguien realmente te valora, no te hace sentir en competencia, no te coloca en duda constante, no te deja adivinando si le importas o no. Hay claridad, hay intención, hay reciprocidad. Y cuando eso no está presente, no es tu trabajo convencer, es tu responsabilidad retirarte. Y retirarte no es perder, es posicionarte. Recuerdo una vez en la que decidí hacer exactamente eso. No hubo drama, no hubo reclamos, no hubo confrontaciones innecesarias. Simplemente dejé de invertir donde no había retorno emocional. Dejé de insistir donde no había interés.
Y al principio fue incómodo porque el ego también juega contigo, te hace pensar que quizás deberías intentar un poco más, que tal vez puedes cambiar la situación. Pero cuando resistes ese impulso y eliges respetarte, algo dentro de ti se fortalece. Empiezas a recuperar tu centro. Porque cuando tú dejas de tolerar la indiferencia, estás estableciendo un estándar. Estás diciendo sin necesidad de palabras que tu tiempo, tu energía y tu presencia tienen valor. Y eso no solo cambia cómo te perciben los demás, cambia cómo te percibes tú. Ya no estás luchando por atención, estás filtrando quién merece la tuya. Y eso es poder. Porque la verdadera atracción no nace de competir, nace de la elección. Nace de saber que puedes estar, pero no necesitas estar. Nace de entender que tu valor no depende de cuánto alguien más te mire, sino de cuánto tú te respetas cuando nadie más lo hace. Al final, no se trata de que alguien te elija por encima de otros. Se trata de que tú nunca te pongas en una posición donde tengas que competir para ser visto. Hay algo que muchas personas descubren demasiado tarde, y es que la atracción puede abrir la puerta, pero es el respeto lo que decide cuánto tiempo alguien se queda. Porque la atracción es emocional, es inmediata, es intensa, pero también es inestable. Puede aparecer rápido y desaparecer igual de rápido. En cambio, el respeto es diferente. El respeto se construye, se sostiene y sobre todo se protege. Y cuando tú priorizas ser respetado antes que simplemente gustar, cambias completamente la calidad de las relaciones que atraes. Recuerdo una etapa donde confundía atención con interés real. Pensaba que mientras hubiera química, mientras hubiera conexión, todo lo demás se podía ajustar con el tiempo. Pero la realidad es que si desde el inicio permites pequeñas faltas de respeto, aunque parezcan insignificantes, estás estableciendo un precedente. Estás enseñando cómo pueden tratarte. Y lo más fuerte es que muchas veces no es el otro quien define ese límite, eres tú quien lo permite. Porque los límites no se dicen, se demuestran. Puedes hablar de respeto todo lo que quieras, puedes decir que no toleras ciertas actitudes, pero si cuando ocurren decides ignorarlas, justificarlas o minimizar lo que sientes, entonces tus palabras pierden valor. Y cuando tus palabras pierden valor, también lo hace tu presencia. Porque la coherencia es lo que realmente construye respeto. No es lo que dices, es lo que haces cuando te ponen a prueba. Y créeme, siempre va a haber pruebas. No necesariamente conscientes, no necesariamente intencionales, pero las personas constantemente observan hasta dónde pueden llegar contigo. Observan qué toleras, qué permites, qué ignoras. Y en función de eso ajustan su comportamiento. Por eso es tan importante que desde el inicio tengas claridad sobre lo que mereces y lo que no estás dispuesto a aceptar. Recuerdo una situación donde alguien cruzó un límite que para mí era importante. No fue algo escandaloso, no fue algo extremo. Fue sutil y ahí tenía dos opciones, dejarlo pasar para evitar incomodidad o marcar el límite con claridad. Y elegí lo segundo, no desde el enojo, no desde el ataque, sino desde la firmeza. Expresé lo que no estaba dispuesto a tolerar y más importante aún, actué en consecuencia. Y eso cambió todo, porque cuando tú haces cumplir tus estándares, no necesitas imponer respeto, lo generas naturalmente. La otra persona entiende que hay una línea que no se cruza, no porque tenga miedo, sino porque reconoce tu valor. Y si no lo reconoce, entonces se va. Y eso también es una forma de ganar, aunque en el momento no lo parezca. Porque es mejor perder una conexión que perderte a ti mismo intentando mantenerla. La atracción puede hacer que alguien se acerque, pero es el respeto lo que hace que alguien se quede con intención, con cuidado, con presencia real. Y ese tipo de conexión no se construye desde la complacencia, se construye desde la integridad. Desde saber quién eres, qué representas y qué no estás dispuesto a negociar sin importar cuánto te guste a alguien. Al final, no se trata de que alguien sienta algo por ti, se trata de que entienda cómo debe tratarte si quiere quedarse. Hay una diferencia profunda entre conectar con alguien y entregarte por completo desde el inicio, y muchas personas confunden ambas cosas. Creen que abrirse rápido, contar toda su historia, mostrar todas sus emociones desde el primer momento es una forma de crear cercanía, pero en realidad muchas veces lo que están haciendo es eliminar el proceso natural de descubrimiento. Y cuando no hay proceso, no hay inversión. Y cuando no hay inversión, no hay verdadero valor percibido. Porque lo que no requiere esfuerzo, no se cuida. No estoy hablando de jugar juegos, ni de esconder quién eres.
Estoy hablando de respetar tus tiempos emocionales, de entender que tú eres una experiencia que merece ser descubierta poco a poco, no consumida de golpe. Porque cuando entregas todo desde el inicio, no dejas espacio para que la otra persona construya interés, curiosidad, conexión progresiva. Y sin darte cuenta, te conviertes en un refugio fácil, cómodo, sí, pero no memorable. Recuerdo una etapa en la que yo pensaba que la honestidad significaba decirlo todo de inmediato. Hablaba de mis experiencias, de mis emociones, de mis heridas, sin filtro, creyendo que eso generaría una conexión más profunda. Y aunque al inicio parecía funcionar, con el tiempo me di cuenta de algo. La intensidad sin proceso abruma y lo inmediato pierde peso. No había misterio, no había construcción, no había ese espacio donde la otra persona se preguntara quién soy realmente más allá de lo evidente. Y fue ahí donde entendí que el verdadero impacto no está en cuánto muestras, sino en cómo lo revelas. Porque cuando tú dosificas tu historia, cuando permites que la otra persona invierta tiempo, atención y energía en conocerte, algo cambia. Empieza a valorar cada parte que descubre porque no la recibió gratis, la construyó, la ganó. Y eso genera un vínculo mucho más fuerte porque hay participación emocional, no solo recepción pasiva. Ser un reto emocional no significa ser frío o distante, significa tener profundidad. Significa no estar disponible emocionalmente para cualquiera en cualquier momento. Significa que tu mundo interno tiene valor y no todos tienen acceso inmediato a él. Y esa percepción cambia completamente la dinámica porque deja de ser algo superficial y se convierte en algo que requiere presencia real. También aprendí que cuando te entregas demasiado rápido, muchas veces no es por conexión, es por necesidad. Es por querer asegurar algo antes de tiempo, por miedo a perder, por inseguridad. Y esa energía se siente. Aunque las palabras sean correctas, la intención detrás no lo es, porque no estás compartiendo desde la plenitud, estás entregando desde el vacío. Y el vacío nunca construye algo sólido. Cuando tú te das el tiempo de conocer, de observar, de sentir sin apresurarte, te vuelves más selectivo. Ya no cualquier persona tiene acceso a tu parte emocional. Y eso no te aleja, te posiciona, porque demuestra que no estás buscando llenar un espacio, estás buscando compartirlo con alguien que realmente lo valore. Deja que inviertan en conocerte, no porque quieras que te persigan, sino porque entiendes tu valor. Entiendes que lo que eres no se entrega en minutos, se descubre en tiempo. Al final, no se trata de esconderte, se trata de no regalar lo que merece ser ganado. Hay algo que muchas personas no comprenden hasta que lo viven y es que la presencia constante sin reciprocidad pierde valor con el tiempo. No porque tú valgas menos, sino porque lo que siempre está, lo que siempre responde, lo que siempre aparece sin falta, deja de percibirse como algo especial. Y aquí es donde entra una verdad incómoda pero necesaria. La ausencia, cuando está bien entendida, no es distancia, es claridad. Porque la ausencia revela el valor de tu presencia. Recuerdo una etapa en la que yo creía que estar siempre disponible era una forma de demostrar interés genuino. Respondía rápido, iniciaba conversaciones, sostenía la conexión incluso cuando del otro lado no había el mismo nivel de intención. Y lo que empezó como algo natural, poco a poco se convirtió en una dinámica desequilibrada. Yo daba más, estaba más, invertía más. Y sin darme cuenta, mi presencia empezó a perder peso porque ya no había contraste, no había diferencia entre estar y no estar, porque siempre estaba. Hasta que entendí algo que cambió todo. Si no hay reciprocidad, la constancia se convierte en desgaste. Y fue ahí donde decidí hacer un ajuste, no desde el ego, no desde el juego, sino desde el respeto propio. Dejé de estar donde no había respuesta real. Dejé de responder al instante cuando no era necesario. Dejé de llenar silencios que no me correspondían y en ese espacio algo comenzó a suceder. No inmediato, no mágico, pero sí real. La dinámica empezó a moverse. La tensión que antes no estaba empezó a aparecer. No porque hice algo extraordinario, sino porque dejé de regalar mi presencia sin medida. Porque cuando tú reduces el contacto donde no hay interés, no estás castigando a nadie, estás marcando un estándar, estás diciendo sin palabras que tu tiempo y tu energía tienen valor. Y eso cambia
la percepción que la otra persona tiene de ti, porque ahora hay algo que puede perder. Y cuando alguien siente que puede perder algo valioso, empieza a prestarle atención. Pero aquí es importante entender algo. No se trata de desaparecer para manipular. Se trata de no sobreexponerte donde no eres valorado. Porque hay una gran diferencia entre una ausencia con propósito y una ausencia desde el juego emocional. Una nace del amor propio, la otra de la inseguridad. Y la energía detrás de ambas se siente. Cuando tú no respondes siempre al instante, no porque quieras generar impacto, sino porque estás viviendo tu vida, transmites algo muy poderoso. No dependes de la interacción para sentirte bien. Tienes un mundo propio, tienes prioridades, tienes enfoque y eso, aunque no se diga, se percibe. Y lo que se percibe sin palabras impacta más. También aprendí que el silencio no siempre es vacío. A veces es espacio. Espacio para que la otra persona piense, sienta, se cuestione. Espacio para que el interés crezca desde adentro, no desde estímulos constantes. Porque cuando tú estás todo el tiempo presente, no das oportunidad a que alguien te extrañe. Y sin ausencia no hay nostalgia. Sin nostalgia no hay conexión profunda. Por eso desaparecer estratégicamente no es huir, es retirarte con inteligencia emocional, es entender cuándo tu presencia está siendo valorada y cuándo simplemente está siendo consumida sin conciencia. Al final, no se trata de estar menos, se trata de que cuando estés, realmente se sienta. Hay algo que marca una diferencia radical en cómo alguien te percibe y no es cuánto dices que vales, sino cómo vives tu vida cuando nadie te está observando, porque la admiración no se pide, se provoca. Nace de lo que eres, de lo que construyes, de la forma en la que te sostienes, incluso en los momentos difíciles. Y cuando alguien te admira, el deseo aparece como consecuencia natural. Pero cuando alguien siente lástima por ti, el deseo desaparece sin hacer ruido. Durante mucho tiempo confundí vulnerabilidad con necesidad. Creía que mostrar mis momentos bajos constantemente, hablar desde la carencia, expresar inseguridad sin filtro, era una forma de generar cercanía. Y sí, generaba algo, pero no era admiración, era una conexión frágil, basada en sostenerme desde afuera. Y eso, con el tiempo, desgasta cualquier tipo de vínculo, porque nadie quiere cargar con el peso emocional de alguien que no se sostiene a sí mismo. La admiración funciona diferente. No nace de la perfección, nace del proceso. Nace de ver a alguien avanzar, caer, levantarse, intentarlo otra vez. Nace de la coherencia entre lo que dice y lo que hace. Nace de alguien que tiene dirección, que sabe hacia dónde va, incluso si todavía no ha llegado. Y eso no se puede fingir, porque se construye todos los días. Recuerdo un momento clave en mi vida donde dejé de enfocarme en cómo me percibían los demás y empecé a enfocarme en quién me estaba convirtiendo. Empecé a trabajar en mí, no para impresionar, sino para crecer. Cambié hábitos, establecí metas, me discipliné en cosas pequeñas que nadie veía y sin darme cuenta algo empezó a cambiar en la forma en la que los demás me trataban. No porque yo lo pidiera, sino porque mi energía ya no era la misma. Porque cuando tú tienes metas claras, cuando estás enfocado en construir algo, transmites estabilidad. Y la estabilidad es atractiva. No desde la monotonía, sino desde la seguridad. Desde saber que no estás perdido, que no estás improvisando tu vida, que tienes un propósito que te mueve. Y eso genera respeto, pero también genera deseo, porque las personas quieren estar cerca de alguien que sabe hacia dónde va. Ahora, hay algo importante que entender. No se trata de ocultar tus momentos difíciles, se trata de no convertirlos en tu identidad. Todos tenemos procesos, todos tenemos días complicados, todos cargamos historias, pero hay una gran diferencia entre compartir desde la fortaleza y expresarte desde la necesidad constante. Uno inspira, el otro agota. Cuando tú dejas de mostrarte como alguien que necesita ser salvado y empiezas a mostrarte como alguien que está construyendo su propia vida, todo cambia. Ya no generas lástima, generas respeto. Ya no buscas apoyo desesperado, compartes desde la elección. Y eso crea una conexión completamente distinta, porque nace desde la admiración, no desde la carga emocional. La gente no se enamora de quien más sufre, se conecta con quien más evoluciona.
Por eso trabaja en ti, no para demostrarle algo a alguien, sino para convertirte en alguien que naturalmente inspire. Alguien que cuando entra a un lugar no necesita hablar mucho para transmitir valor. Alguien que no pide atención, pero la recibe. Alguien que no necesita ser rescatado porque aprendió a sostenerse. Al final, no se trata de que alguien sienta lástima por tu historia. Se trata de que admire en quién te convertiste a pesar de ella. Durante mucho tiempo pensé que podía arreglar a las personas que quería. Creía que si corregía cada error, señalaba cada actitud equivocada o enseñaba cómo deberían actuar, todo cambiaría a mi favor. Y sí, podía haber cambios momentáneos, pero nunca duraderos. Porque la verdad es que nadie cambia por presión externa. El cambio auténtico nace desde adentro. Y cuando intentas controlar o moldear a alguien, lo que realmente estás haciendo es ceder tu poder emocional a algo que nunca podrás dominar. Aprender esto me transformó profundamente. Empecé a enfocarme en lo único que sí podía controlar: mi energía, mis límites, lo que tolero y cómo me muestro al mundo. Descubrí que cuando elevas tus estándares, cuando te mantienes firme en lo que mereces, cuando no permites que la mediocridad de otros afecte tu paz, todo cambia. No cambias a la otra persona, pero sí cambias el contexto en el que se relaciona contigo. Sus acciones empiezan a reflejar respeto o muestran quién realmente es y tú no necesitas imponerlo. Esto no significa alejarte de alguien por cada error. Significa dejar que tus límites hablen. Cuando proyectas coherencia, seguridad y fortaleza, obligas a los demás a adaptarse o a dejar ir. El control no está en ellos, está en ti. Yo aprendí que es liberador dejar de luchar contra la personalidad del otro y en cambio dedicarme a sostener mi propia vibración. Recuerdo relaciones donde intenté corregir actitudes y cuanto más lo hacía, más distancia sentía. Pero cuando cambié mi energía, cuando dejé de interferir y solo proyecté quién soy y lo que acepto, todo cambió. Algunos se acercaron con respeto, otros se alejaron y yo no perdí nada. Solo gané claridad, paz y autenticidad. Cuando dejas de intentar cambiarlo, tu vida deja de girar alrededor de él y empieza a girar alrededor de tu poder. Esto genera un efecto magnético. Los que pueden coincidir con tu energía se acercan naturalmente, los que no se alejan sin drama. Aprender a proyectar tu estándar es una forma de amor propio que nadie puede ignorar. Al final, la verdadera transformación no está en él, está en ti. Cuando cambias tu energía, defines tu valor, estableces tus límites y permites que tus acciones hablen más que tus palabras, descubres que ya no necesitas controlar nada ni a nadie. Tu fuerza reside en tu coherencia y tu presencia, y eso, más que cualquier intento de cambiar a otro, es lo que atrae respeto, amor y admiración genuina. Durante años creí que el amor se trataba de aferrarse, de mostrar cuánto lo necesitaba, de llenar cada vacío con su presencia, pero pronto descubrí que la necesidad repele más que la atracción. Cuando dependes emocionalmente de alguien, le das el poder sobre tu paz, tu felicidad y tu autoestima. Y ninguna relación puede prosperar si el equilibrio de poder está en manos del otro. Aprendí que el verdadero poder está en elegir, no en necesitar. Elegir significa tener claridad sobre lo que quieres, sobre lo que mereces y no conformarte con menos. Mostrar que eres una opción valiosa y no una necesidad desesperada cambia la dinámica por completo. Cuando tienes tu propia vida, tus metas, tus pasiones y tus amistades, proyectas independencia y fortaleza. Eso no solo genera respeto, sino que despierta interés genuino. Nadie quiere lo que se ofrece sin esfuerzo, pero todos valoran lo que llega desde la libertad y la coherencia. Practicar esto significa vivir completo sin él, interesarte sin apego y saber que si no suma a tu vida, puedes alejarte sin drama, sin rencor, sin perder tu paz. Aprendí que cuando eliges desde tu poder y no desde tu carencia, cualquier vínculo que permanezca es genuino, respetuoso y equilibrado. El amor no se trata de necesitar, sino de elegir. Y elegir bien es la forma más poderosa de atraer a quien realmente merece estar a tu lado. Al final del día, todo se reduce a una sola verdad. Tu valor no depende de nadie más y la forma en que te amas y te respetas define cómo otros te ven y cómo te tratan. Aprendí que cuando dejas de perseguir, de necesitar y de depender emocionalmente, comienzas a atraer relaciones auténticas, basadas en respeto, admiración y conexión real.
Tu paz interior no está en su aprobación, sino en tu coherencia, en tu capacidad de mantenerte firme en tus estándares y en tu decisión de elegir lo que te suma y alejar lo que no. Hoy te invito a que reflexiones. ¿Estás viviendo desde la necesidad o desde la elección? ¿Estás dejando que otros controlen tu energía o estás tomando las riendas de tu vida? Cada acción que tomes desde tu poder, cada límite que pongas, cada momento que inviertas en tu crecimiento personal te acerca a la versión de ti que no se conforma con migajas, sino que exige plenitud, respeto y amor verdadero. El llamado es claro. Elige tu vida, elige tu paz, elige tu valor. Muestra que eres una opción, no una necesidad. Construye tu independencia emocional y observa cómo el universo empieza a reflejar tu fuerza y tu libertad. Hoy comienza tu transformación.